Hola, Dios les bendiga, les saluda como siempre su hermano, amigo y enemigo por causa del Evangelio y de Jesucristo, de la obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida. Soy el hermano Julio Matamoros, su servidor en todo caso. No importa si usted es mi hermano, mi amigo o mi enemigo, mi hermana, mi amiga o mi enemiga, seguiré siendo su servidor. Gracias, damos a Dios por permitirnos vivir un día más y poder servirle por medio de este ministerio y por medio de estos videos que grabamos para predicar y enseñar la palabra de Dios. Invitándolo de antemano a que se suscriba a nuestros canales en YouTube. Estamos como Pastor Julio Matamoros y también estamos como Dios, Ciencia y Religión. Hoy vamos a seguir con el tema entendiendo el significado de simientes. Hoy vamos a hablar de las tres simientes que tenemos hoy en día. Amén. Y vamos a introducir un poquito también acerca de las simientes para entender estrictamente el significado total de simiente, ¿verdad? Ya en el video anterior les mostramos el significado de simiente en el lenguaje español, que significa semilla y también semen, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ir nuevamente al mismo texto. Vamos a ir a Génesis 3:15 porque queremos usarlo como base de toda esta enseñanza. Le agradecemos su sintonía y le agradecemos también que usted se suscriba a nuestros canales y que comparta estos videos si usted cree que estos videos hablan de Dios, hablan la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios y que predicamos la palabra de Dios sin miedo y sin tapujos, sin manipularla, adulterarla, falsificarla, retenerla con injusticia, ¿verdad? Le agradecemos ante todo. También estamos en Facebook como Julio Matamoros, en dos perfiles, uno hay una casa y el otro una fotografía de su servidor. También estamos en Truth Social como Palabra Ungida. Y también nos encontramos en Instagram como Palabra Ungida y Pastor JCMG. Así que usted puede escoger a dónde nos sigue, a dónde quiere que le mandemos sus videos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya dejándolos ya desde más saludos, entramos de lleno a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice la palabra de nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado, quien según las Escrituras, Él está sentado a la diestra de Él para la religión católica, para los unicitarios, para los trinitarios evangélicos, para los judíos, para los mesiánicos, para los de las raíces hebreas y para el Islam. No existe esa, no es verdad eso, pero para mí sí es verdad porque es la escritura. De la escritura lo saco, no lo digo, no lo inventé yo, lo dice la escritura que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Amén. Así que leemos la escritura en el nombre de Jesús. Dice así Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? En el calcañar. Así que vamos a entrarle de lleno porque ya explicamos un poco con el diccionario y todo. Hoy queremos mostrarles la diferencia de esas simientes y por ende vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Para que veamos aquí, habla de dos simientes, ¿verdad? En Génesis 3:15, pero nosotros les vamos a mostrar tres simientes, ¿verdad? Estrictamente tres simientes, ¿verdad? Porque hay tres simientes. Vamos a irlas viendo conforme a las escrituras, nos vamos a ir dando cuenta de estas tres simientes. Entonces, en Juan dice así, 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Entonces, aquí encontramos una simiente, los hijos de Dios, ¿ok? Esto lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Conforme a lo que vayamos entrando en el mensaje de la palabra de Dios. Perdón, por tanto, enredijo mi lengua. Ahora vamos a ir a ver la otra simiente. Ahorita estamos viendo la simiente de los hijos de Dios. ¿Y por qué decimos la simiente si ahí no dice nada? Bueno, eso lo vamos a poner en orden, ¿verdad? Génesis 26:4. Dice la escritura así en Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de esa simiente de Dios que vimos en Juan 12, ¿verdad? En Juan 1:12. Entonces dice que de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y de la descendencia de Isaac, ¿verdad? En este caso creo que es Isaac. Va a haber una descendencia, ¿verdad? Una descendencia en la cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 13, para ir entendiendo un poco mejor esto. Dice la escritura así: y se quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ahora sí ya encontramos la palabra simiente, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Por qué razón aquellos que dicen que Caín era hijo biológico de Satanás están totalmente equivocados, porque no están entendiendo de qué forma está hablando la escritura con respecto a la simiente de Satanás. Entonces en Génesis encontramos la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. En el libro de Juan, en el libro de Génesis y en el libro de Isaías encontramos la simiente de Dios, ¿ok? Entonces aquí tenemos 3 simientes y se las vamos a explicar. Así como en la escritura nos aparece que no seamos estorbo, ¿verdad?, a los gentiles, que no seamos estorbo a los judíos, que no seamos estorbo a la iglesia. Así también tenemos aquí, ¿verdad?, la simiente de Satanás, la simiente de la mujer y tenemos la simiente de Dios. Entonces vamos a terminar con el libro de Isaías 6:13, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer, digo así: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa, ¿ok? Entonces, es bien importante esto, porque aquí ya estrictamente vemos que hay una simiente de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ver la simiente de Satanás, que ya la vimos en el primer video, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis 3, a Primera de Juan 3:12 para entender por qué Caín era hijo de Satanás, por qué Caín era del maligno, era de la simiente de Satanás. Y entonces encontramos, dice así en Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces aquí encontramos ya lo que es el fruto, las obras de una simiente santa y de una simiente diabólica, ¿verdad? Bendito Dios. Y también vamos a encontrar lo de la simiente de la mujer, la gente pecadora. Ya lo vimos en Isaías, ¿verdad? 6:13, y se quedare aún en ella de la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Esa es la simiente de la mujer, ¿verdad? En el concepto de lo que es el hombre humano, ¿verdad? En su totalidad, solo, ¿verdad? Ni del diablo ni de Dios, pero pecador, ¿verdad? No es neutral, es pecador, estrictamente. Todavía, entonces, hace las obras de la carne, es guiado por la carne,
Y después es donde entra la obra de Satanás para convertirse en engendre de Satanás. Entonces, bien importante lo que estamos viendo aquí. Entonces, aquí vemos simiente. Simiente quiere decir engendramiento. ¿Okay? ¿De qué forma se engendra? Hay engendramiento biológico y hay engendramiento espiritual. Lo vimos en Juan 1:12 cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces usted y yo, que nos consideramos hijos de Dios, sabemos que hemos sido engendrados, ¿verdad?, en adopción. Hemos sido tomados en adopción como hijos de Dios, pero engendrados espiritualmente por Dios por medio, ¿verdad?, del perdón, la sangre de Jesús y de su espíritu y su palabra, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos el formato de saber y entender las tres simientes. Para muchos yo estoy equivocado. Yo voy a estar equivocado, ¿verdad? Porque la simiente, ¿verdad? De la simiente iba a venir Jesús, de la simiente de la mujer. En otro video vamos a hacer el error de los judíos. Ahí vamos a enseñarles lo que es la simiente de la mujer. ¿Ok? De seguro que de la simiente de la mujer iba a venir la simiente santa. De eso sí es cierto. ¿Ok? Pero ahora ya vino la simiente santa. ¿Ok? Y todavía tenemos la simiente de la mujer en el mundo. Todavía tenemos la simiente de Satanás en el mundo. Y ahora va mucho más y mucho más creciendo la simiente de Satanás, porque cada vez la ideología, la palabra del diablo, ¿verdad? Su doctrina está siendo creída más en la gente, ¿verdad? Y por ende está engendrando hijos de las tinieblas, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo 24, 23, versículo 15, si bien no estoy equivocado, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Ok? Entonces aquí vemos que hay una simiente del infierno. Cuando se refiere a infierno, se refiere a las tinieblas. Cuando se refiere a las tinieblas, se refiere a Satanás y todos los principados potestades que sirven a Satanás. ¿Ok? Entonces también hay simiente humana de Satanás por medio de lo que enseñan, por medio de lo que creen, por medio de lo que practican. Y aquí tenemos a Jesús diciéndole a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los intérpretes de la ley, que eran hipócritas y eran hijos del infierno, y cada vez que conquistaban un prosélito o convertían a alguien, lo hacían doblemente candidato, hijos del infierno más que ellos, ¿verdad? Entonces, bien importante, aquí ya tenemos las simientes. Tenemos la simiente de Satanás, ¿verdad? Hijos del infierno. Tenemos la simiente de la mujer, ¿verdad? Y tenemos la simiente de Dios. Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad? En Primera de Juan 5, vamos a ir viendo también la simiente santa, ¿verdad? Vamos a ir viendo la simiente santa y a la vez vamos a ir viendo la simiente de las tinieblas, y vamos a ir dejando la simiente de la mujer, que es el mundo, ¿verdad? Entonces, dice así, Primera de Juan 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿ok? Eso es por eso es que también hay gente en las religiones que creen que son hijos de Dios, porque la Escritura dice aquí que todo aquel que cree, pareciera que estuviera mintiendo la Escritura, ¿verdad? O pareciera que nosotros nos encontráramos contradiciendo la Escritura cuando nosotros decimos que no son hijos de Dios. La Escritura no sencillamente está queriendo encerrarlo todo en solo el hecho de creer y no obedecer, ¿verdad? Creer es obedecer. Por eso vemos a Santiago, ¿verdad?, hablando de fe, ¿verdad? O de la fe sin obras, de la fe con obras, ¿verdad? Lo que se llama creer es ejecutar, ¿verdad? Por eso la Escritura también en Hebreos 11 nos dice claramente lo que es la fe, ¿verdad? Y lo vamos a leer para que no tengamos problemas en lo absoluto. Dice así, es
pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces aquí es importante eso. Entonces ya estamos viendo, ¿verdad?, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Los que no creen que Jesús es el Mesías y entonces no son nacidos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no creen que Jesús es el Mesías prometido. Y de ahí dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces aquí hay dos cosas importantes, porque también está lo que está refiriendo Juan aquí, es que todo aquel que ama a Dios tiene que amar a Jesús. Pero también todo aquel que ama a Jesús tiene que amar a los que Jesús está en cierto aspecto engendrando, que son hijos del Padre, de Él son hermanos, somos hermanos, ¿verdad? Él está en cierto aspecto, venimos a formar parte de ese engendramiento de parte de Dios, porque Jesús vino de parte de Dios. Es lo importante de entender las Escrituras correctamente, ¿verdad? Entonces Jesús no está haciendo hijos para sí, sino que hijos para la gloria, para Dios, ¿verdad? Entonces dice claramente que los que aman a Dios tienen que amar a Jesús. Los que no aman a Jesús no aman a Dios. Y esto también lo dice la Escritura en el libro en la segunda carta de Juan, si bien te tengo entendido, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, ¿ok? Entonces aquí tenemos bien claro, podemos ver claramente que aquí se está hablando de eso. Entonces seguimos leyendo, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Entonces dice el texto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces esto es bien importante, porque vamos a ampliarlo un poquito más. No puedes decir que amas a Dios y amas a Jesús y no amas a tu hermano que ha sido engendrado por Dios. Entonces, para que el amor sea completo, para que el amor sea sincero, para que el amor sea verdadero, para que tu confesión sea verdadera y real y genuina, tú tienes que amar a Dios, también tienes que amar a su Hijo Jesús, pero también tienes que amar a los hijos de Dios que están siendo engendrados por Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Dios, por medio de Jesucristo, para que me entiendan. Entonces, bien importante el texto aquí, ¿verdad? Entonces dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a buscar también, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 en adelante, para que vayamos viendo, ¿verdad?, la diferencia y por qué razón es que habla en Génesis 3:15 de simiente, ¿verdad? En Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces aquí pareciera que yo me estuviera contradiciendo, ¿verdad? Y la Escritura me estuviera dando un revés, pero no, realmente. Por eso hablamos de tres simientes
que vienen a quedar en dos simientes, ¿verdad? En la simiente de Satanás y la simiente de Dios, ¿verdad? Pero acuérdense que en Génesis 3:15 habla de dos simientes, la de la mujer y la de Satanás. Entonces, cuando ponemos a los que sirven a Satanás, siguen siendo simiente del diablo. Los del mundo se encuentran, ¿verdad? Como dice el libro de Efesios, sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? En el capítulo 2. Entonces, en ese momento, ellos están todavía en un contexto de que pueden ser salvos, pueden pasar a ser hijos de Dios, pero siguen siendo, como lo dice la Escritura, todo aquello, el que practica el pecado es del diablo, le pertenece a Satanás, ¿ok? El que practica el pecado está engañado por Satanás. Ahora, cuando ya la persona practica el pecado en todo su concepto y no se arrepiente, no cree en Dios, no cree en Jesús, ese se convierte estrictamente en un engendre de Satanás y es el que se encarga de doctrinar al resto de la gente, ¿verdad? Para que la gente no crea en Dios y sí crea en lo que es las mentiras de Satanás. Por eso se llaman simiente de Satanás, ¿ok? Entonces, bien importante, al final va a haber solo dos simientes, aunque cuando ya Jesús nació, ¿verdad? Quedó la simiente de la mujer, ese es el que está el pueblo sin Dios y sin esperanza, pero que pueden venir a alcanzar salvación si creen en la propuesta de Dios, en Jesús, el enviado de Dios. Pero queremos mostrarle la simiente en el contexto espiritual y en el contexto carnal. Por eso decimos que son tres simientes. La simiente de Satanás espiritual, la simiente de la mujer carnal y la simiente espiritual de Dios. Que les quede bien claro por qué hablamos de tres simientes. Al final, como todo va a ser espiritual, viene a quedar la simiente del diablo espiritual y la simiente de Dios espiritual, porque cuando se muere la gente, una es lanzada al infierno, otra al seno de Abraham, ¿verdad? Y al final de los tiempos, ¿verdad? Cuando Jesús venga y resucite a todos los que son simiente de Dios, ¿verdad? Y reciban ese cuerpo espiritual, ese cuerpo celestial, entonces solo quedará la simiente de Dios. Todavía va a haber simiente de la mujer hasta que Jesús termine el milenio. Una vez terminado el milenio, la simiente de la mujer es destruida totalmente, lo que es lo carnal, ¿verdad? Entonces queda solamente la simiente del diablo, que es la que va a ser lanzada al lago que arde con fuego y azufre, totalmente con él y el falso profeta y la bestia. Y queda la simiente de Jesucristo, la simiente de Dios, ¿verdad? En el concepto en que de ahí para allá ya somos simiente totalmente espiritual, ya no vivimos en este cuerpo terrenal. Acuérdense que nosotros físicamente no fuimos engendrados por Dios, fuimos engendrados por nuestro Padre, creados por nuestro Dios, ¿verdad? En la creación somos creación de Dios rotundamente. Entonces, bien importante para que lo podamos entender en el concepto y no equivocarnos con eso de la doctrina de Caín, hijo de Satanás biológico, porque no es verdad, nunca Satanás engendró a Caín, ¿verdad? Entonces, podemos ver, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? El Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo permanece en nosotros. Por eso dice la Escritura que Dios nos ha dado de su Espíritu, que es el Espíritu. Vamos a leerlo allá en el libro de los Romanos, capítulo 8, para que lo entendamos, ¿verdad? Y así podamos vamos a leer Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, bien importante entender esto, pues, y así podemos entender por qué digo tres simientes, ¿verdad? La simiente carnal, y por eso voy a leer en Levítico, para que podamos entender esto. Vamos a ir a Levítico 27, ¿verdad? Al versículo 30. Dice la escritura así en Levítico 27:30, perdón. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, también hay simiente, se le llama simiente a lo de la tierra. ¿Y dónde corroboramos lo que decimos? Bueno, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir al versículo déjenme ver cuál es. Aquí está. Versículo 11. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, simiente, ¿ok? Semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, ¿ok? Que su semilla esté en él. Esa es la semilla está en el árbol. Entonces nosotros, por ser simiente de Dios, tiene que estar la simiente de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? Su espíritu. Él ha hecho derramar, Él ha depositado, Él ha derramado su espíritu en nosotros. Él nos ha sellado con su espíritu. ¿Okay? Por eso somos simientes de Dios. Y aquí nos muestra, para hacer la diferencia entre las simientes, conforme a que su género, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Okay? Entonces, bien importante que entendamos esto. ¿Okay? Entonces, vamos de regreso en 1 Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Entonces, somos simiente de Dios por causa de Jesucristo. Entonces, tenemos que verificar si Jesús es simiente de Dios, ¿verdad? Entonces, para ello, lo vamos a ir a buscar en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice la escritura así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo.
es, ¿ok? La simiente, engendrado del Espíritu Santo. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 34, y con esto vamos a terminar, ¿verdad? Aleluya, bendito Dios, para que ustedes queden claros con lo que son las simientes, ¿verdad? Y por qué decimos que Caín nunca fue engendrado por Satanás. Estas personas están entendiendo mal por andar interpretando. La escritura no se interpreta a menos que va a ser trasladada a otro idioma. La escritura, una vez trasladada a nuestro idioma, lo que le hacemos es leer y entender lo que leemos para después poder ponerlo por obra, por práctica, ¿verdad? Lucas 1:34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿ok? Así es sencillo. Aquí nos da una buena pista que Jesús no fue engendrado por hombre. Por eso dice que nosotros tampoco somos engendres espirituales de hombres. Somos engendrados por Dios por medio de su simiente. Su simiente es su espíritu, ¿ok? Entonces viene y dijo el ángel en el 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces Jesús es la simiente genuina de Dios, por eso es unigénito, primogénito. ¿Ok? Porque es el primer hijo que Dios engendra, porque Adán no fue engendrado por Dios, fue creado por Dios. Nosotros no fuimos físicamente engendrados por Dios, sino espiritualmente hemos sido engendrados por Dios. Pero Jesús fue engendrado física y espiritualmente por Dios. Amén. Por eso es unigénito y primogénito. Y por eso nosotros somos de la simiente espiritual. Los que quedan en el mundo son de la simiente de la mujer terrenal, pero como Satanás ha engendrado hijos en esta tierra para cultivar su filosofía, su ideología, su rebeldía hacia Dios, su odio hacia Dios y todo lo que profesa ser de Dios, ¿verdad? Entonces viene a ser la tercera simiente que queda desligada, queda atada a la simiente de Satanás, siendo la simiente terrenal, pero pasa a ser simiente espiritual de Satanás. Por eso lo dice Juan, para terminar, ¿verdad? En primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, dice. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amén. Así que bien importante tener el buen entendimiento de la palabra para no andar enseñando cosas que no convienen, como estos que andan enseñando, esas cosas que no convienen, que contradicen las escrituras, ¿verdad? Y aún ellos usan las mismas escrituras para contradecir a Dios, haciéndose llamar hijos de Dios, ellos contradiciendo al mismo Dios. ¿Verdad? Es importante que ustedes confiamos en Dios, que les estamos enseñando palabras de Dios y que ustedes van a ser sanos en la fe a través de estas enseñanzas, ¿verdad? Tal vez su servidor no es un hombre elocuente, famoso, con grandes estudios, ¿verdad? Pero acuérdense lo que dice la Escritura, que de lo más vil y lo más desprestigiado levantó Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Amén. Así que aquí está un servidor de Dios de lo más vil sacado. Amén. Aleluya. Bendito Dios santo, le damos gracias a Dios por permitirnos servirle, por estar con vida y por poder dirigirnos a ustedes por medio de este video, ¿verdad? Y de esta predicación y de esta enseñanza. Le agradecemos mucho, le volvemos a suplicar que se suscriba a nuestros canales de YouTube como Pastor Julio Matamoros y también en el canal Dios, Ciencia y Religión, que están en YouTube. También estamos en Truth Social, ¿verdad? Truth Social, como Palabra Ungida,
Y estamos en Facebook como Julio Matamoros, en 2 perfiles, uno una casa y una foto de su servidor. Estamos en Instagram como Palabra Ungida y Pastor JCMG. Todavía no hacemos Snapchat, todavía no hacemos TikTok. Esperamos en Dios que Dios los bendiga, que Dios salve vuestras almas. Por favor, comparta estos videos si usted cree que es palabra de Dios en todo donde se pueda. Amén. Gracias damos a Dios por cada uno de ustedes y por permitirnos dirigirnos a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Prenda la campanita ahí, por favor. Hasta luego. No me funciona